Ahora estamos en comunicación como cada jueves con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Recién estaba festejando que los metalúrgicos pudieron romper así brevemente el techo del 15% en las paritarias, así que bastante alegre. Viste que Y uno es se un... pone alegre con muy poco últimamente. Sí, es que ese es un tema clave, Gaby, porque lo hemos dicho en otras columnas, el gobierno tiene todo el interés de que las paritarias no perforen el techo del 15%, que es la inflación que dice el gobierno que va a suceder en lo que resta del año, pero como sabemos ya los datos de los primeros meses desmienten esta posibilidad porque ponen en evidencia que va a ser imposible alcanzarlo, y todos los que se dedican a medir la inflación o a estimar la inflación que va a suceder en este año no la sitúan por debajo del 20%. Así que todos aquellos que cierren en un 15% respecto de la inflación esperada van a tener un deterioro, una merma, pero también hay que ver qué pasó con la inflación que pasó. El año pasado, punta a punta, la inflación fue del orden del 25%, así que cerrar en el 15% supone también una pérdida respecto del pasado. Por lo tanto, que los trabajadores reclamen por encima de ese techo que el gobierno intenta poner del 15% es muy saludable para el nivel del salario y los consumos, porque les va a permitir mantener el nivel de vida en el contexto que vivimos. Pero bueno, habrá que ver cómo se van desencadenando los acontecimientos, porque los Sí. trabajadores no tienen la posibilidad que tienen otros y que tanto se comenta de tener su dinero fuera y las cuentas offshore, ¿verdad, Gaby? Exactamente. Yo, ¿sabes qué? Te quería decir de que el otro día vi un informe de una consultora que se llama Ecolatina que decía que en el primer semestre, solamente en el primer semestre, la inflación se ubicaría en el 12%. Si te plantean un 15% anual y en la mitad ya tenés un 12%, los cálculos del gobierno vienen pifiando bastante. No, sí, sin duda, porque ya tenemos en lo que va del año y lo que se espera para abril, con los aumentos que ya están previstos y están sucediendo este mes, me refiero a combustibles, transportes y tarifas públicas, ya en los 4 primeros meses ya tenemos el 9%, ¿m? Ya confirmado, con lo cual es muy factible que en el primer semestre estemos dentro del 12, y por lo tanto estas previsiones que te digo que para todo el año las sitúan por lo menos en el orden del 20%, parecen muy razonables y atendibles, y no quiero referirme a otras que están diciendo que va a repetir lo del año anterior, es decir, que más que cerca del 20 va a estar cerca del 25. Pero bueno, estas son especulaciones que están más o menos fundadas en lo que viene aconteciendo con la evolución del precio minorista y del precio mayorista, pero lo cierto es que desde que el gobierno asumió, diciembre de 2015 en adelante, el deterioro en los sectores que tienen ingresos fijos, asalariados, jubilados, pensionados o aquellos que tienen algún tipo de asignación, está fuera de toda discusión. Podremos tener controversia respecto de cuál es el tamaño de ese deterioro, si son 8 puntos, si son 7 puntos o si son 12 puntos, pero lo que no cabe duda es que esto se ha producido porque la inflación del primer año, recordemos, del gobierno 2016 fue 40%. La inflación del año pasado fue 25% y la inflación de este año de nuevo va a situarse en ese punto, y no hubo ninguna paritaria que estableciera acuerdos que compensen estos niveles de inflación ya sucedido, que están en el orden de, para 2016-2017, el orden del 65 al 70%. Y, segundo comentario a tener en cuenta, recordemos que la inflación se mide a través del índice del precio del consumidor, que es un promedio de un conjunto de precios y de una cierta canasta. Pero mientras algunos precios se comportaron según el promedio, es decir, 40% el primer año, que es 40 y pico por ciento el primer año y 20 y pico por ciento el segundo año, hubo otros, los que todos conocemos, que tienen que ver con las tarifas públicas,
la luz, el gas, el agua, la en los energía, el transporte, etcétera, que crecieron muy por encima de esos valores, impactando mucho más fuerte sobre el ingreso de los sectores asalariados, que tienen que destinar una parte cada vez mayor a atender este tipo de consumos que son inevitables, ¿verdad? Porque la gente no puede privarse de estos consumos que son indispensables para la vida humana. Así que, insisto, podemos discutir cuál es el tamaño de la pérdida, pero la pérdida por el efecto inflacionario ha ocurrido de manera sistemática desde el 2006 hasta el presente, y todo indica que va a seguir ocurriendo por más que los incrementos de salarios se acuerden en paritaria, porque están corriendo de atrás a la inflación, sin alcanzarla nunca y perdiendo esta carrera, a veces por más distancia, a veces por menos distancia, pero desde que el gobierno asumió, los salarios no alcanzan a la inflación en ningún caso. Alejandro, Sí. hablando de estas especulaciones que se dan en cuanto a la inflación, el INDEC todavía no difundió cuánto es el índice de costo de vida de marzo, pero calculan que será un 3%. ¿Esto es así? No, el de marzo ya sucedió, es 2 y pico. Ajá. Lo que se está previendo ahora es lo que va a suceder 2,2. 2,2 de marzo, y el de abril, sí, que es el que sufrió todos estos golpes, digamos, de los aumentos. Bueno, arrancó con un aumento de energía y todos los aumentos en servicios. Sí, y fundamentalmente el tema de combustibles, Gabriela, porque hoy incluso, o ayer, YPF anunció también un incremento en el valor de los combustibles, y eso tiene un impacto muy fuerte en los costos de las mercaderías por el transporte que se hace por tierra. Recordemos que las reconversiones, entre comillas, reconversiones de los años 90, hicieron que la mayoría del traslado de mercaderías en el país se hagan por vía de rutas y camiones, y no por trenes, con lo cual el impacto en los combustibles incide muy fuertemente en el costo del transporte de las mercaderías y por supuesto en el costo del transporte de pasajeros, el valor del el colectivo y también en los peajes. De modo que los aumentos que ya han sucedido en abril y que fueron anunciados por el gobierno son los que hacen pensar que el índice de abril no va a ser inferior a lo que fue el de marzo, y por lo tanto se alcanza este valor en el cuatrimestre del orden del 9% que te decía, que ya va confirmando que la esperanza de que la inflación se sitúe en el 15 es una más de esas promesas del gobierno que tienen que ver con la lluvia de inversiones, con la no continuidad del endeudamiento, con la reducción del déficit fiscal, que son promesas que contrastan brutalmente contra una realidad que va en el sentido contrario de las promesas, ¿no? Ahora, es muy grave que estén tan seguidos los aumentos en la nafta, ¿no? Porque uno, más allá del que tiene auto, obviamente, y que es nada más que un detalle, el aumento de la nafta repercute en el incremento de los precios y en los productos que uno consume a diario. Pues claro, porque por eso lo enfatizo. Hay ciertos precios en la economía que son clave por su efecto de propagación, por su efecto multiplicador, porque de algún modo están presentes en los costos de muchos otros precios, ¿verdad? Sí. Uno de ellos es el combustible, por esto que te decía, es decir, aumenta el valor del combustible, de la nafta y del gasoil en el surtidor. Bueno, efectivamente eso afecta a quienes se desplazan en sus automóviles, en primera instancia, claro. Pero la cuestión no termina ahí, va, insisto, propagándose al conjunto de los bienes que se trasladan por tierra, de la producción que se traslada industrial o primaria, frutícola, y demás, alimentos y bebidas que se trasladan de ciudad a ciudad a través de los camiones, y también porque impacta en aquellos que se desplazan a pie en el transporte automotor. Entonces tiene un efecto de propagación muy fuerte, y por eso es un precio clave sobre el que hay que prestar mucha atención. No nace y muere en el surtidor ese aumento, sino que se
propaga, insisto, al resto de la economía y empuja al alza del conjunto de los precios. Por eso hay que tenerlo especialmente en la mira, y los gobiernos populares se cuidan bien de tratar de evitar este tipo de aumentos. No así, históricamente, los gobiernos conservadores, que buscan que esos sectores mejoren su posición relativa, en desmedro del conjunto, porque esto es un tema de suma cero o de frazada corta. Claro. Si cubro los pies, no cubro la cabeza, y esto es lo que sucede. Si beneficio a los sectores proveedores de energía, combustible y demás, el resto, el conjunto, sufre y tiene menos dinero y por lo tanto menos capacidad de consumo para dedicarlo a otra cosa. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Un poco porque sabemos que todas estas políticas, a ver, los aumentos se dan porque hay hay un objetivo específico que es básicamente que la población después termine laburando por 2 pesos, o sea, la clase trabajadora termine trabajando por 2 pesos porque es lo único que le queda, mientras ellos siguen aumentando todas sus ganancias, mientras este gobierno sigue gobernando por un grupo minoritario súper específico. Pero hay algo que no me queda muy claro, y es hasta cuándo se puede seguir así, ¿no? Porque, bueno, históricamente en nuestro país se ha llegado, o sea, hemos tenido gobiernos liberales y neoliberales, y todos han terminado de la misma manera, de la peor manera, que es por medio de crisis económicas que hambrean a la mayor parte de la población. Sí, a ver, esto que decís, Gaby, es central, digamos, es difícil pensar que estas medidas económicas responden a un objetivo económico en el sentido de que busquen mejorar la condición de vida de las mayorías. Esto no es así, estas medidas son contrarias al interés mayoritario, pero son muy a la medida de un sector minoritario, de un sector corporativo, de un sector concentrado desde el punto de vista económico, que va a mejorar su posición relativa y que por supuesto va a empujar estas medidas porque lo favorecen todo lo que puedan. ¿Dónde está el límite? Decís vos, bueno, históricamente el límite esto se ha encontrado por el lado de la resistencia popular o por el lado de lo que está por detrás, desde el punto de vista económico-financiero, de un programa de estas características, que es el financiamiento vía endeudamiento. En la medida en que esa posibilidad se agota, en la medida de que los acreedores dejan de prestar entre comillas, generosamente al país, porque no es un préstamo generoso, sino que es un préstamo muy oneroso al país, pero en la medida en que se agota esa posibilidad, desde el punto de vista económico-financiero, este tipo de políticas se derrumban porque no hay consumo genuino ni real, ni generación de riqueza, porque la clave está en que la economía está paralizada. Mientras todo esto que decimos sucede, mientras algunos precios aumentan y los salarios corren por detrás a la inflación, mientras algunos sectores corporativos y concentrados desde el punto de vista económico se posicionan en términos relativos en mejor condición, mientras unos intereses minoritarios y elitistas se acomodan de manera cada vez más fuerte y en desmedro del interés de la mayoría, mientras todo esto sucede, el problema de fondo es que la economía no crece. Y como la economía no crece el empleo ni crece el bienestar de forma genuina. Y en algún momento esa contradicción estalla, como bien vos dijiste, bajo la forma de una crisis que es difícil de prever cómo va a suceder en esta ocasión, que sabemos cómo sucedió en otros momentos de la historia argentina, pero que sin duda de seguir por este rumbo, hasta el propio presidente lo ha admitido en algún que otro reportaje público, el resultado de estas políticas es una nueva crisis económica, financiera y fiscal en la Argentina que rápidamente se traduce en crisis institucional y política. Es difícil prever cuándo esto va a suceder, hay condiciones objetivas que hacen pensar que es difícil que esto suceda antes del próximo escenario electoral del año 2019, es decir, el gobierno tiene condiciones objetivas para continuar con este tipo de políticas un tiempo más, pero en tanto la economía no crezca, esto es insustentable y no tiene otra salida que, lamentablemente, hay que decirlo, una nueva crisis como la que hemos vivido en otros momentos en la Argentina, Gabriela. O sea que el panorama no es muy alentador. El panorama desde el puente no es alentador. Efectivamente, esperemos que algo suceda y cambie el rumbo, porque
no son buenas las crisis para el pueblo, no son los sectores acomodados los que pagan las consecuencias de la crisis, es el conjunto del pueblo argentino y en particular sus sectores más postergados, de modo que evitar la crisis es saludable y es ir en favor del interés de la mayoría. No es lo que hace este gobierno, habrá que ver si surgen alternativas que rumben la cosa en otro sentido, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Alejandro, igual yo creo que elegimos tener esperanza, porque si no, no tendríamos por qué levantarnos cada mañana, ¿no? Por Pero no supuesto, y esperanza además, naif ni esperanza tonta, esperanza sin nada, sino esperanza como la que decíamos recién, se rompió un poco el techo de las paritarias, un poquito de luz entró dentro de tanta oscuridad, hay que ver cómo se empieza a organizar todo el movimiento obrero a partir de ahora. absolutamente, y además el pueblo siempre sabe encontrar un camino que lo preserva y da continuidad a su lucha, que es histórica. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Buenos días, nos volvemos a escuchar el jueves que viene. Estábamos recién en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero, hablando un poco de este panorama que la verdad es que va más para atrás que para adelante. Yo me había puesto re feliz porque se había roto un poco el techo de las paritarias. Es un ratito nada más. Sí, pero sabes que viste que yo tengo esa manía de que me gustan los números y la cosa, los números y la cosa, los números y la